A ver, Ahí. ya estamos en vivo. No se ve la... Déjame corroborar. Parece que todavía. Puedes verme todo tu celular en vivo ahorita, si quieres, para ver cómo sale. Ya. Si quieres, solamente te estoy tocando. Ya estamos en vivo. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Feliz jueves. Les saluda José Luis Rojas. Hoy día estamos aquí reunidos junto a Clever. Él es coach ontológico. Al igual que yo también somos coach. Luego somos personas especializadas en temas de crecimiento y desarrollo personal. Estamos muy felices de poder estar aquí hoy día para llevar este conversatorio con todos ustedes acerca de la importancia de la escucha, el valor de la escucha para nuestras conversaciones sean mucho más constructivas y positivas en todo sentido. Clever, saluda a la gente que nos va a ver. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, muy entusiasmado de poder compartir con todo nuestro público, ¿sí? Con toda nuestra audiencia, muy generosa. Y bueno, es algo que a nosotros nos gusta, nos apasiona, ¿no? Es nuestro oficio realmente desde el coaching poder desarrollar a las personas y sus relaciones, así que con mucha gana, con mucho agradecimiento también, mucha gratitud para poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes, ¿no? Así que vamos. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Clever? ¿Qué tal el día? ¿Cómo estás ahí? Sí, un día tranquilo, para darle a la listo. gente contenido que le gusta. Sí, un día, donde, bueno, es una preparación, pues, ¿no? Para estar en la mejor disposición para las personas y, por supuesto, tener las ideas claras, ¿no? Poder ser lo más preciso posible para poder, generarles el mayor valor posible, ¿no? Así es. Pero bien, vamos con todas las ganas de aportar, Entonces ¿no? vamos a entrar en materia con el tema del día de hoy. Como les había mencionado, hoy día vamos a hablar acerca de cómo cómo tener conversaciones constructivas a través de aprender y valorar la escucha. Yo podría decir, para poder empezar el tema de hoy, me gustaría compartir con ustedes algo que a mí me parece, algo que yo opino, me parece, y por la experiencia clínica también que he podido tener con algunas de las personas a las que he tenido el privilegio de poder apoyarlas en algún momento, en algún proceso, tanto de asesoría como de coaching, es que de todas las habilidades que nosotros podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida para poder comunicarnos, es fundamental, pues obviamente, sonreír, es fundamental agradecer, ser amables, ser honestos, mostrar confianza al otro, mostrar apertura, disposición para poder conversar, mirar a las personas. Pero hay una especial de todas estas habilidades que es escuchar. Y me voy a hacer aquí una pequeña pausa, porque este es el motivo por el cual nos ha reunido hoy día tanto a Clever como a mí, que nos hemos preparado para poder darles este contenido a todos ustedes, que escuchar es la cualidad más importante de la comunicación y es también una de las más complicadas, porque a todos nos gusta hablar, a todos nos gusta que nos escuchen, a todos nos gusta decir y opinar, pero pocos estamos preparados para escuchar a las personas. Tanto es así que hay muchos conflictos que se podrían evitar y muchas relaciones que se podrían salvar, muchos matrimonios que se podrían salvar o relaciones de enamoramiento que se podrían salvar si tan solo supiéramos escuchar y le diéramos el valor tan importante que este tiene. Como les dije hace unos minutos, las personas estamos más enfocadas en hablar, pero Dios en su sabiduría nos dio una boca para hablar, pero dos orejas para escuchar. Entonces, fisiológicamente estamos preparados para dar prioridad a escuchar que a hablar. A continuación, Clever nos va a comentar un poquito más acerca de lo que estamos conversando ahora. Ok, José, gracias. Sí, excelente reflexión. Mira, bueno,
Hablemos un poquito de qué cosa es la escucha primero, ¿sí? Como para que el público pueda entender de qué se trata esta habilidad, esta competencia humana que tiene toda persona, todo humano, ¿sí? La escucha es una acción humana, ¿sí? ¿Qué implica la intervención de nuestros sentidos, ¿sí? Nuestros sentidos básicos, sentido de auditivo, olfato, la vista, tacto, gusto, ¿sí? Y a su vez nuestra forma de interpretar las cosas, ¿sí? Es particular, que es diferente en cada persona, ¿sí? Entonces, cuando decimos que entran nuestra percepción, que la hacemos a través de los sentidos, y nuestra forma de interpretar las cosas, entonces nosotros decimos que la escucha no solamente es lo que hablamos desde el lenguaje, sino también entran las emociones y el cuerpo. Ahora, la escucha, por eso decimos nosotros que las personas escuchamos con la totalidad de nuestro ser, o sea, con todo nuestro ser escuchamos, ¿sí? O sea, nuestro lenguaje, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Escuchamos a la otra persona, a otras personas, ¿sí? Ahora, la escucha tiene dos espacios donde la realizamos, ¿no? Un espacio interior, digamos, podríamos decir lo que es cuando nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, conversaciones privadas, tenemos nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, y son como unas conversaciones privadas que tenemos con nosotros. Es una escucha en un espacio interior, si se quiere, hacia adentro. Y luego tenemos una escucha exterior, hacia afuera, que es la que tenemos cuando tenemos conversaciones con otras personas, por ejemplo, ¿no? Por lo menos dos o más personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la escucha, con el escuchar a otra persona o otras personas, estamos hablando casi como una danza, ¿no? Es como un baile, en donde se intercambian roles, digamos, ¿no? O sea, hablamos, escucha, luego tú escuchas, el otro habla, y se produce como una cierta danza, ¿no? Involucra por lo menos a dos personas. Entonces, bueno, eso es un poco para que tengan una idea de qué se trata la escucha, ¿no? Ahora, hay un siguiente punto que hemos considerado con José tocar, que es cuáles son algunos de los principales obstáculos para la escucha. Y es importante reflexionar sobre esto, porque justamente estos obstáculos son los que no nos permiten tener conversaciones constructivas, ¿no? Como lo planteaba José en su inicio, y nos genera muchos problemas, ¿no? En nuestras relaciones, en diferentes áreas, en el trabajo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, empecemos con un primer obstáculo, es, por ejemplo, no reconocemos a las demás personas como seres diferentes, como seres válidos y seres autónomos, ¿sí? No tenemos ese reconocimiento hacia las demás personas. Entonces, cuando se da eso, no existe un respeto, no se da un respeto mutuo hacia la otra persona, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que cada persona tiene sus propias creencias, sus propios juicios, sus propios valores, sus propios puntos de vista, ¿no? Entonces, ante un mismo hecho o una misma situación, siempre vamos a interpretar diferente, ¿sí? Nunca va a ser igual. Podemos coincidir en nuestra forma de interpretar un mismo hecho, pero siempre va a ser diferente. Entonces, ese no reconocimiento es un primer obstáculo que tenemos, ¿sí? Luego tenemos un siguiente obstáculo, que muchas veces seguramente nos ha pasado o en nuestras relaciones, que es cuando nos creemos dueños de la verdad, ¿no? O sea, yo soy dueño de la verdad, ¿no? Mi forma de ver las cosas es la única, es la mejor encima, ¿no? O sea, es la única forma, así como se ve y es mejor, ¿sí? Además, creemos que lo sabemos todo también. Entonces es como que siempre, ¿no? Siempre tenemos una respuesta, o sea, antes que la persona siquiera termine de hablar, ya estamos dando la respuesta ya. O sea, ni siquiera terminó de hablar la persona y ya tú estás dando la respuesta, ¿no? Entonces, esos casos, por ejemplo, solo escuchamos lo que queremos escuchar. Escuchamos algo diferente a eso, simplemente no existe escucha, no es como decía un personaje de la televisión, no, como decía, no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Entonces ese es otro obstáculo, ¿no? Otro obstáculo que también tenemos son nuestras creencias y prejuicios, ¿sí? Todas las personas tenemos, como hablamos inicialmente, nuestras creencias, nuestros prejuicios. Entonces muchas veces, por ejemplo, sucede que la persona, por ejemplo, tiene sus creencias políticas, sus creencias religiosas, por ejemplo. Entonces te toca a ti, por ejemplo, trabajar con una persona de otra creencia política o otra creencia religiosa, o tienes que hacer negocios con personas de otras creencias políticas, religiosas. Entonces, nuestra capacidad de escucha se reduce, ¿no? Igualmente con nuestros prejuicios, ¿no? Podemos tener prejuicios hacia, no sé, hacia un género, hombres, prejuicios hacia las mujeres, prejuicios hacia las personas que son profesionales, hacia las que no son profesionales. Entonces, esos prejuicios también nos contaminan, nos reducen la escucha. Entonces, ¿qué sucede? Tú estás conversando con esa persona y mentalmente estás
teniendo juicios a esa persona, o sea, generas juicios con toda la conversación de la pasaste teniendo juicios de esa persona. Y no se da la escucha, no se produce la escucha, ¿no? Otro obstáculo que tenemos acá es la desconfianza, ¿sí? La desconfianza, algo cultural, por ejemplo, en el caso nuestro, que es una emoción y un juicio, a su vez la desconfianza, viene de una emoción primaria que es el miedo, muchas veces de arranque ya nos predispone para cualquier conversación. O sea, ya de por sí, desde esa desconfianza, y una desconfianza que es hacia uno mismo, ¿no es cierto? O sea, no confiar en ti mismo, digamos, la desconfianza que puedes tener hacia las demás personas, ¿no? Entonces, eso de ahí ya te predispone, condiciona de arranque tu escuchar a la otra persona. Entonces, tú ya estás, mientras que la persona te habla, tienes conversaciones privadas, pensamientos, juicios, ¿no? Sobre lo que estás diciendo, sobre lo que no dices, sobre lo que la otra persona dijo, por qué no dijo eso y por qué dijo esto. Entonces, al final te pasaste toda la conversación escuchándote a ti mismo nomás. No escuchaste a la otra persona. ¿Eh? Otro obstáculo que tenemos es no tengo tiempo para escuchar. Ese es un obstáculo, por ejemplo, que pasa muchas veces con los padres de familia, con sus hijos. O sea, a veces, por ejemplo, los hijos necesitan conversar con los padres o necesitan ser escuchados por los padres. Los padres no tengo tiempo, ¿sí? No tengo tiempo, estoy ocupado, estoy cansado. Pues hablamos otro día. No tengo tiempo, ¿no? Cuando tengo tiempo hablamos, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Igualmente puede pasar en los trabajos, por ejemplo, cuando a veces los jefes quieren tener todo bajo control, por ejemplo. El tener ese todo bajo control, ¿no es cierto?, que parte de una desconfianza. Entonces, no se produce nada, la gente simplemente repite lo que dice el jefe, son como grabadoras, ¿no? Una sola voz con varias grabadoras, entonces ni siquiera se dan conversaciones, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos cerrado el tema de los obstáculos y le doy pase a José para que continúe con el siguiente tema. Muchas gracias, Clever. Y mira, yo me quedo con algunos puntos que has mencionado, le he tomado nota porque me parecieron bastante sensibles, ¿no? De poder reconocer también dentro de este proceso hay que entender que para hacer un cambio en cualquier cosa que nosotros decidamos hacer, sobre todo si estamos hablando de cualidades personales, el primer paso para un cambio es reconocer que tenemos que cambiar y para eso es identificar en qué estamos, ¿no? En qué estamos fallando. Y me gustó mucho cuando hablabas del tema de las creencias, ¿no? A veces estamos emitiendo juicios, tenemos creencias acerca de situaciones, de contextos, y no nos permiten abrirnos a la escucha. Y algo que mencionaste, Clever, muy importante fue que cuando uno escucha, no solamente está atento a lo que la persona dice, sino está observando, ¿no?, el contexto, observando a la persona que está delante en su totalidad para poder comprender el mensaje. Y seguramente en algún momento vamos a mencionar cuál es la diferencia entre escuchar y oír, porque hay una gran diferencia y aquí a veces la persona dice, pero a ver, ve diciéndome mientras que yo voy aquí cocinando, voy escribiendo, ve diciéndome y en realidad no te está escuchando, te está oyendo, ¿no? Porque escuchar, necesariamente para escuchar a alguien, uno tiene que prestarle la atención, la mirada a esa persona, porque necesitas ver todo el proceso de comunicación para poder comprender el mensaje que te quiere transmitir la otra persona. Vamos a mencionarles algunos de los beneficios, porque una cosa es entender ya, ok, ya conocemos qué es la escucha, por qué es importante, cuáles son los obstáculos que me impiden, que nos están impidiendo a nosotros poder escuchar de manera sana y poder construir relaciones con otras personas. También es importante saber por qué, o sea, cuáles son los beneficios, cuáles son los puntos a favor que esto nos va a traer a nosotros si es que comenzamos a hacerlo de una manera saludable, de una manera distinta. Primer beneficio, que justamente va en contraposición a uno de los puntos que mencionó Clever como obstáculo, que dijo la desconfianza es un obstáculo. Pues un beneficio de escuchar es que aumenta la confianza mutua, aumenta el espacio donde yo me presto, me abro a poder atender la necesidad de la otra persona, generando un vínculo, ¿no?, superior a un vínculo común, ¿no?, donde yo estoy haciendo un proceso de escucha con esta persona. El acto de escuchar es un acto noble, es un acto humano, ¿no?, que eso
obviamente va a impactar en el nivel de confianza y cercanía que yo tenga con la otra persona a la cual estoy escuchando. De hecho, hay muchas personas que a veces lo único que necesitan para poder resolver algún tema, alguna situación, necesitan solo escuchar. No sé si te ha pasado, Clever, a ti alguna vez que un amigo o una amiga te ha dicho, necesito hablar contigo, y te ha estado hablando 20, 25 minutos, una hora, hablando, y cuando terminó de hablar, tú no has dicho nada, estás escuchando. Claro, Y cuando así terminó de es. hablar, te dijo, gracias por escucharme. Gracias. Y ya está completamente tranquilo, ya le cambió el humor, ya es como que votó. Y ese es el arte y ese es el valor de escuchar. A veces solamente escuchando estamos haciendo un acto de comunicación muy profundo y un acto de amor también, ¿no? Otro Sí, beneficio, el segundo beneficio, el primero apunte por favor es aumenta la confianza mutua, el segundo beneficio es que saber escuchar o darle el suficiente peso y relevancia a la escucha nos va a permitir disminuir los conflictos. ¿Cuántos conflictos podríamos evitar? ¿Cuántas luchas podríamos evitar? Discusiones, rencillas, separaciones y cuántas guerras. En la historia de la humanidad hay muchas guerras que se han dado solamente por no tener esa capacidad de poder escuchar a la otra persona, entender sus necesidades, entender cuáles son sus motivaciones para yo poder comprender y darle una solución. Pero si yo voy a estar pensando y emitiendo juicios todo el tiempo, voy a estar desconfiando de las personas, entonces no estoy escuchando y voy a generar conflictos. Y esto impacta directamente en los trabajos. Cuando uno tiene esa capacidad desarrollada de escuchar a su gente, a sus compañeros, a sus colegas, la productividad también se ve afectada de manera positiva. Tercer beneficio, tomen nota, favorece la calma. Saber escuchar atentamente a la otra persona genera un espacio de tranquilidad, una sensación de tranquilidad. De hecho, es por eso una de las cualidades más practicadas por los sabios en la antigüedad. Muchos de los sabios que decían, oye, este sabio tiene un nivel superior, no necesariamente por todo el conocimiento que tenga, sino era una de las personas que sabían escuchar. Y ahí tenemos a todos los filósofos, Sócrates, Aristóteles y todos los que le vienen detrás, y también inclusive algunas personas muy predominantes en la cultura hindú, como Buda, por ejemplo, también era un experto en la escucha. Escuchaba para poder dar un apoyo, un consejo, un tip o lo que sea, ¿no? Cuarto beneficio, aumenta y favorece de manera considerable la empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, esa capacidad de poder comprender las emociones, las sensaciones, los pensamientos, el mundo de la otra persona, es lo que me va a permitir, si yo desarrollo el valor de la escucha de manera positiva, de manera saludable para mis conversaciones. Eso es, y esto de aquí nos va a permitir dar paso al siguiente punto, que es cómo hacemos nosotros para poder desarrollar, ok, ya sé los beneficios, ya sé los obstáculos, ahora cómo vamos a poder desarrollar esa escucha para tener conversaciones constructivas con las personas. Yo voy a mencionar dos reglas importantes y le voy a dejar a Clever el espacio luego para que él nos mencione otras que él tiene que son muy sensibles, y les pido a todos que tomen nota de las cosas que vamos a ir mencionando, porque estas nos van a servir, son cosas muy prácticas y elementales que nos pueden servir para resolver cosas muy cotidianas del día a día. Primera regla, leer el lenguaje del cuerpo. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estoy escuchando algo, a alguien, a una persona, yo no solamente tengo que concentrarme en las palabras que emite esta persona por los labios. De hecho, la comunicación, el 93% de la comunicación está basado en la parte verbal y vocal, el tono de voz, la velocidad en la que decimos, el ritmo, el movimiento corporal, la mirada, la sudoración, el movimiento de las manos, la sonrisa, todos esos aspectos mencionan o te comunican mucho más que lo que la persona pueda decir por los labios en palabras. Por eso, escuchar
es prestar atención a ese otro 97%, perdón, ese otro 93% de la comunicación, que es justamente una de las principales reglas. Y esto aquí obviamente es acallar la mente, hay que callar la mente para poder prestar atención y abrirnos a poder ver esa parte, ¿no? Segunda regla de oro para el día de hoy, hay que aprender a leer las emociones. Y aquí, en este punto, Clever nos va a decir un poquito más a profundidad porque él tiene unas 3 reglas que tienen mucha relación con la parte emocional. Yo lo único que les puedo decir es que cuando uno escucha a la otra persona y si ya hemos entendido que el valor de la escucha tiene que ver tiene un componente corporal, un componente de leer el cuerpo de la otra persona, que lo acabamos de mencionar, pues recuerden que hay como una ecuación matemática que se cumple sí o sí. Para que yo pueda visualizar un comportamiento, previo a ha tenido que haber una emoción. Y previo a la emoción, un pensamiento. Es como un software, pensamiento, emoción, conducta. Entonces, si yo estoy observando en la persona que su conducta me dice que está inquieta, está nerviosa, está poco, algo le pasa, entonces yo tengo que entender que para que él se comporte así es porque hay una emoción que está detrás generando eso. Entonces, yo cuando comienzo a desarrollar el valor de la escucha, comienzo a darme cuenta y a ver como el leono de los Thundercats más allá de lo evidente, a ver las emociones que hay detrás. Esto aquí no es nada sencillo, de hecho, por eso decíamos que el valor de la escucha es una de las cualidades más complejas y más complicadas de la comunicación. Sin embargo, es la que menos se trabaja, la que menos se estudia y es la que nosotros hoy con Clever queremos traerles aquí para que ustedes puedan llevarse un poquito de consejo, ¿no? Y de herramientas para que ustedes puedan aplicarlo. Clever nos va a continuar con 3 reglas más. Ok, José. Gracias, muy interesante ahí lo que hablabas de los beneficios y las reglas, y efectivamente se van a dar cuenta nuestro público de que todo está relacionado. O sea, finalmente todo es un tejido, ¿no? Todos los conocimientos, los aprendizajes relacionados con escuchar mejor vienen relacionados, como si fuera un atado, ¿no? Un mismo tejido. ¿Sí? Bueno, voy a comentarles una siguiente regla, ¿sí? Que tiene que ver con vamos a ponerlo así, ¿no? Como una postura adecuada para la persona que está escuchando, ¿sí? Para la escucha, ¿no? Y que además también, esto también va a implicar que nosotros podamos reconocer el contexto emocional adecuado, el momento adecuado emocional para poder tener conversaciones constructivas. ¿Sí? Entonces, una postura adecuada, digamos, para una escucha, ¿sí? Es, por ejemplo, establecer un contacto visual con la persona con la que vamos a conversar. Es fundamental tener un contacto visual con la persona que nos habla, ¿no? O sea, no podemos tener una conversación, estar mirando los carros que pasan, mirando el celular, ¿no es cierto? O mirando al cielo, ¿no? Además es un tema de respeto incluso, ¿no? Entonces es fundamental un contacto visual. Ese contacto visual, ¿sí? Venir acompañado, ¿no es cierto?, con una postura también corporal, ¿no? Entonces, nuestra postura corporal, hay muchas formas, como hablábamos, es muy variable, es muy dinámico, las conversaciones tienen momentos y los momentos van cambiando, las emociones cambian, también es un mar de emociones, ¿no? Un mar de emociones, el cuerpo se va moviendo. Pero digamos que tratando de poner una cierta pauta, hablamos de un contacto visual, hablamos de no generar ninguna gesticulación en el rostro particularmente, porque generalmente cuando hablamos no miramos el rostro, no generar gesticulaciones de pronto que puedan incomodar a la persona. Les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando uno habla, no sé si les ha pasado que alguna persona como que hace así los ojos, ¿no? Una mirada así, como que achina los ojos cuando te escucha y dice sí, ¿no? Eso, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, ¿no es cierto, no? De repente estás hablando y comienzas a mover la cabeza, ¿no? Te pones la mano acá, o hablas y te comienzas a rascar el cuello, ¿no? O comienzas a hacer así, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Entonces, eso a la otra persona se siente criticada, se siente juzgada, o sea, me está criticando, algo no le está gustando lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, ya de por sí estás interfiriendo en toda la conversación, porque a la otra persona a su vez le van a pasar cosas. Su escucha de esa persona también va a quedar tocada, porque acuérdense que la escucha es una danza de 2 partes, ¿no? Ahora, es importante tener un cuerpo de preferencia en posición de apertura con los brazos sueltos, ¿sí? Con los brazos sueltos, hombros rectos, erguido, ¿sí? Es importante siempre respirar. En una conversación a veces nos pasa que inconscientemente contenemos la respiración. Entonces tratemos siempre de ser conscientes. O sea, siempre cuando conversemos tratemos de respirar. No dejemos de respirar.
¿sí? Esas son cosas importantes. Ahora, la importancia de poder observar a la persona, de poder tener contacto visual con la persona, es como lo que decía José, ¿no? Te va a permitir hacer una lectura corporal, una lectura emocional de la persona. Entonces, ¿por qué, o sea, es importante esto? Porque el hecho de poder hacer esa lectura emocional va a permitir también darte cuenta del contexto emocional adecuado para una conversación. O sea, ¿estamos para conversar realmente o no estamos para conversar? Si tú, por ejemplo, ves que la otra persona está alterada, está ofuscada, está de repente furiosa, ¿no? Por un problema, entonces tú estás viendo que esa persona no está como para conversar de pronto. Entonces, oye, ¿sabes qué? Mejor no tener la conversación ahora, ¿no? Tengámosla en otro momento. Hablamos de tener conversaciones constructivas, no destructivas, ¿no? Como decía José, ¿no? Porque si tú sabes que está alterado, ¿no? O de repente tú también vienes alterado, fastidiado, entonces vamos a hacer como dos paredes que vamos a hacer un ping-pong. O sea, dos paredes hablando, no existe escucha, y probablemente suceda una conversación no constructiva, sino destructiva. Entonces, es importante poder reconocer los momentos emocionales adecuados, no los forcemos. A veces queremos ya mismo tener la conversación y solucionar, y a veces no necesariamente lo más adecuado. Mejor es por eso observar bien las emociones y decir, no, mejor sabes que lo dejamos para otro momento. Otra regla importante es el silencio. Muchas veces, bueno, y el silencio acá es importante hacer una distinción, ¿sí? Con respecto al callar, ¿no? O sea, silencio no es callarse. Y no es que tú no expreses, o sea, no es no expresar tus emociones, no es no expresar lo que tú sientes, ¿no? A la otra persona, ¿no? Silencio es casi como decía José, ¿no? Es casi como una acción amorosa, una acción humana, ¿no? En la que la persona escucha, se toma una pausa para tratar de comprender mejor a la otra persona, ¿no? O para dejar también que la otra persona pueda expresarse completamente, sin interrupciones, dejar que la persona fluya, ¿no? Como decía José, ¿no? A veces una persona solamente necesita simplemente le escuches nada más. Ella poder decirte todo, ¿no? Entonces el silencio es un recurso muy poderoso. Usémoslo más en nuestras conversaciones, ¿sí? Es importante porque además evidencia a la otra persona, el silencio le puede mostrar a otra persona que tú la estás escuchando. El silencio es una evidencia que la otra persona te está escuchando, te está tratando de entender. Entonces no lo invalidemos, ¿no? No pensemos que la persona está en silencio porque no le interesa el tema o porque simplemente no me está entendiendo nada. ¿Ah? Ojo con eso. Una última regla, ¿sí? Es verificar nuestra escucha. Verificar nuestra escucha de la otra persona o de otras personas. Es muy importante. Verificar nuestra escucha implica el uso de una herramienta fundamental del lenguaje que me parece no lo estamos usando mucho, es hacer preguntas, ¿sí? Pero tampoco cualquier tipo de preguntas, ¿no? ¿No es cierto? O sea, se trata de hacer preguntas averiguativas, si le queremos poner un término, averiguativas o preguntas que te permitan recopilar información de la otra persona, de lo que la otra persona te quiere dar a entender o te quiere compartir. ¿Sí? Si estuvieras investigando, ¿no? Preguntas como si fueras un detective privado y estuvieras investigando, ¿no? No preguntas como el por qué, por ejemplo, ¿por qué me dices esto, por qué lo otro, ¿no? Que implica una crítica en el fondo. No, sino preguntas para recopilar información. ¿Por qué es importante esto? En toda conversación es fundamental hacer preguntas para verificar inquietudes y expectativas, ¿sí? En todas conversaciones, cada persona que participa tiene sus inquietudes con respecto a lo que van a conversar o lo que tienen que tratar. Entonces las preguntas surgen como un recurso fundamental, como una herramienta fundamental para poder verificar las inquietudes que tiene la otra persona y eso te va a permitir a ti como escucha, ¿sí? Poder entender mejor o comprender mejor lo que necesita la otra persona, por ejemplo, de la conversación. Y en el caso de las expectativas, por ejemplo, es importante verificar expectativas también para poder aclararlas, porque muchas veces tenemos conversaciones y de repente cada parte se genera una determinada expectativa. Entonces las preguntas te permiten aclarar las expectativas y como alinear la conversación. Acuérdense que estamos enfocando conversaciones constructivas, ¿sí? Además, es importante en el caso de la verificación de escucha, la validación de nuestras interpretaciones, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, tenemos una conversación y nosotros vamos generando una interpretación de lo que estamos escuchando de la otra persona. Entonces es importante hacer un resumen, ¿no? O sea, a ver, hasta este momento de la conversación, en resumen, yo te entendí esto. Hasta acá te entendí esto. ¿Es así o no es así? Entonces, al hacer eso, le das la posibilidad a la otra persona que valide tu interpretación. O sea, la otra persona dice, sí, está bien, a eso me estoy refiriendo. Correcto, lo que interpretaste es válido. Si te dicen, no es así, entonces correcto, lo que interpretaste no existe. Entonces, oye, ¿me lo podrías explicar de nuevo?
Entonces, es importante la validación de nuestras interpretaciones. No nos quedemos escuchando nomás y llevarte tu interpretación, tú quedarte dando vueltas, que finalmente es algo ficticio, es algo que no existe finalmente. Sin la validación del otro no existe. ¿Ah? Ahora, y para terminar esta última parte, es importante también reconocer el uso de las preguntas, ¿sí? En el sentido de que lo obvio, la obviedad. Muchas veces en las conversaciones caemos en el tema obvio, no, pero es obvio, ¿no? Es algo obvio, o sea, entiende, pero él se va a dar cuenta que yo no sé, o la otra persona, no, pero de hecho que él conoce el tema. No existe el obvio, no existe. Entonces es fundamental, una vez más, verificar, hacer preguntas, verificar. ¿A qué te refieres con esto, por ejemplo, no? No entiendo esto, ¿me lo puedes explicar? No conozco, nunca lo escuché. ¿Eh? Entonces, esa es una parte muy importante. Y bueno, con la práctica seguramente, usando más preguntas, ustedes van a poder afinar su capacidad, su habilidad para hacer preguntas más efectivas, ¿no? Entonces, recuerden que se trata de conversaciones constructivas. Así que bueno, doy pase a José para cerrar, ¿no? Sí, podemos enumerar en este momento las reglas, un poco para que las personas puedan tomar nota de estas. Yo voy a mencionar las dos que dije, tú mencionas las tres, así como bullets, para que las personas puedan decir. Estas reglas son para poder desarrollar la escucha activa, para poder desarrollar el valor de la escucha y tener como una comunicación o una conversación más constructiva. Regla número 1, leer el lenguaje del cuerpo. Habíamos dicho que es importante prestarle atención no solamente a lo que la emite por palabras la persona, sino a todo el cuerpo que acompaña el lenguaje. Regla número 2, leer las emociones. Hay como una ecuación matemática que se cumple sí o sí. Para que haya una conducta tiene que haber una emoción precedente a esa conducta. De hecho, lo que uno hace con el cuerpo es respuesta de una emoción que está sintiendo. Si nosotros comenzamos a practicar esto, vamos a comenzar a leer las emociones. Clever, por favor, menciona las tres que tú me dijiste. Sí, bueno, la tercera es reconocer contexto emocional o momento emocional adecuado para tener conversaciones constructivas, ¿sí? Es fundamental poder reconocer, distinguir los momentos adecuados emocionales para tener las conversaciones. Es clave. Todo pasa por las emociones finalmente. Entonces, ese reconocimiento es fundamental, ¿sí? La siguiente regla es como hablamos de silencio. El poder del silencio como recurso de escucha, como recurso que construye relaciones, incluso como un recurso amoroso, humano, ¿no? Que muchas veces las personas, por ejemplo, quieren compartir dolores, sufrimientos. Entonces, usemos la escucha, no la invalidemos, usémoslas más. El silencio es muy poderoso. A veces, en muchas conversaciones con buenos momentos de silencio, resultan muy exitosas. Entonces, usémoslo más. Y la última regla es verificar nuestra escucha, ¿sí? Verificar nuestra escucha para verificar inquietudes, aclarar expectativas, ¿sí? Y validar nuestras interpretaciones. Así es, José. Buenísimo. Mira, tenemos dos preguntas. Yo voy a responder la primera y luego te leo la segunda, una de Marisa y una de Carol. Primero vamos a leer la de Marisa. Marisa nos dice, opino que hay personas que no hacen preguntas porque a veces pueden parecer algo tontas al hacerlas o por la crítica del hablante, ¿no? La pregunta es, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? Bueno, Marisa, yo te puedo decir lo siguiente. Esto de aquí, el tener esa preconcepción de creer que dar una opinión y pensar que las personas te van a juzgar o te van a criticar, eso es un patrón cultural aprendido. Eso no, uno de niño no nace así. Uno de niño nace con la libertad de decir lo que quiere decir. La vida se ha encargado, la sociedad se ha encargado, y especialmente nuestros propios padres o nuestros profesores se han encargado de ponernos un programa mental en la cabeza de que si decimos algo errado, vamos a ser juzgados, ¿no? Y vamos a ser quemados en la hoguera como si fuera algo, pues, tremendamente, ¿no? Pero eso pasa, y sucede ahora en las capacitaciones cuando nosotros hacemos a veces webinars o masterclass, o escucho yo, a veces mi esposa está también a veces en unas reuniones así, y a veces cuando el orador, el facilitador dice, ok, a ver, preguntas, opinen,
que el silencio es sepulcral, ¿no? O sea, es como que yo estoy seguro que el 90% de la gente que quiere decir algo, pero no dicen por miedo a que me vayan a decir, a criticar, van a decir qué espeso soy. O sea, uno mismo es su propio verdugo, ¿no? Uno mismo es su propio asaltante, como quien dice. Esto, Marisa, en realidad radica de un aprendizaje, ¿no? De un aprendizaje cultural, producto, vamos a decirle así, hay un estudio, y acá les lanzo el dato, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, si no me equivoco, fue en Harvard, donde se descubrió que la motivación que los niños tenían para aprender a los 8 o 9 años disminuye en un 80% a los 16, 17 años, o sea, cuando ya tienen 16, 17 años. ¿Por qué? Querían tratar de encontrar la causa, ¿por qué los niños tienen esa libertad, esas ganas de querer aprender, de opinar, de equivocarse, y ya a los 18, 19 años ya no quieren hacerlo? Porque a lo largo de su etapa de adolescentes o su etapa de niñez a adolescentes, han escuchado 148,000 veces la palabra no hagas eso, o no está mal, o eso no es correcto. O sea, y eso es un tema lamentable porque nos hemos concentrado, y como adultos también nos pasa, ¿no? Nos concentramos más en ver el error de la persona que en reconocer lo positivo que hace la persona. Estamos buscando el error, pero no estamos detectando ni reconociendo el aporte o el beneficio, lo que la gente hace bien, ¿no? Entonces eso nos crea a nosotros un programa mental de que si vamos a decir algo podemos equivocarnos y nos van a comer todos vivos, cuando en realidad no es así. Cuando uno ya cree lo contrario, ya uno más bien dice, más bien voy a preguntar yo para romper el hielo y que la gente se anime. Es como cuando uno va a una fiesta y dice, nadie quiere salir a bailar. Entonces yo voy a sacar a mi pareja para bailar, y de ahí todos salen a bailar. Eso sí, es como romper el hielo, pero eso es una cuestión completamente mental, ¿no? Entonces, espero haber respondido con esto a las preguntas, Marisa. ¿Te leo la de Carol o tú la tienes ahí en pantalla, Clever? Te la leo. Léamela, por favor, José. Carol nos dice, a ver, dice, cuando hemos estado hablando de la escucha, ¿no? Dice, esto se da en caso de que la otra persona desea hablar, pregunta ella, pero si se da el caso en que no dice nada la otra persona, pero no se puede observar que algo le disgusta, ¿qué hacer en ese caso? Entiendo que más o menos la pregunta va cuando una persona está como que mostrando actitudinalmente que algo le disgusta, ¿no? ¿Cómo hacer para poder entablar ahí una conversación, poder escucharlo? Porque a veces eso pasa, ¿no? Creo que por ahí va la pregunta, está un poquito así. Ay, okay. Está bien, perfecto. No, en ese caso, si es una persona que ya, o sea, se nota, como hablábamos del tema de la lectura corporal, emocional, que está incómoda, está fastidiada, ¿no es cierto? Entonces estamos una persona que ya no está en el silencio, sino está en el callarse, ¿sí? O sea, una persona que no se está permitiendo expresar sus emociones, lo que le está pasando, ¿no? Y efectivamente, ¿no? A ver, eso puede ser un tema, incluso como José hace un rato lo conversaba. Perdón, Clever, perdón, Clever, solo para reforzar, Carol me acaba de decir que justamente de eso que estás hablando es a lo que se refiere su pregunta, para que excelente. ¿Ya? Claro, excelente. Y justamente es algo parecido como el no se pregunta, ¿no? O sea, cada persona, desde su propia experiencia, su propia historia, ¿no es cierto?, se ha ido moldando, se ha ido formando. Entonces, de repente, esa persona que está en el callar es algo ya que viene de su historia, de que se fue haciendo una persona adulta, ¿no? Tendrá que ver seguramente mucho con su formación, con su sistema familiar, ¿no? Seguramente, no sé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente sus padres quizás no eran personas que se expresaban mucho. Y eso es algo muy interesante porque muchas personas no se permiten expresar lo que sienten. En las relaciones, muchas relaciones, hasta que las personas se quedan en el callarse, ¿no? A lo mejor no digo nada. ¿Y qué puede suceder? Miedo, ¿no? Miedo, temor a que le pueda pasar algo, temor a alguna reacción, ¿no es cierto? Es algo natural, un instinto de repente de preservarse, ¿no? O de repente hay que tener en cuenta que es una conversación de dos personas. Entonces, ese callarse también implica una responsabilidad de la otra persona. Entonces, de repente, por el otro lado, las formas, la forma como uno se acerca, a mí me parece que una persona que le cueste expresar sus emociones o que se quede en el callar, es una persona que necesita un trato
delicado, un trato muy humano, ¿eh? Un trato de repente... Ahora, tampoco se trata de forzar las conversaciones. O sea, si la persona no desea expresarse en ese momento y no desea, hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetar y darle su espacio, ¿no? Y en todo caso, ponerse al servicio, o sea, invitarla, decirle, mira, yo te ofrezco confianza, te ofrezco respeto, te ofrezco, si quieres, privacidad, confidencialidad, ¿no? Lo que tú me vas a expresar a mí va a quedar entre nosotras, no va a pasar nada. Nadie tiene por qué saberlo de repente, ¿no? Entonces, hay que transmitir confianza, porque ese callarse también implica una relación de confianza. O sea, tiene que haber una relación de confianza, un contexto relacional, justamente emocional adecuado, si se quiere, relacional, que a la otra persona le dé la confianza para expresarse. Tal vez no hay una confianza suficiente para poder transmitir lo que siente, ¿no? Pero son muchos factores. Y es una pregunta muy amplia porque implica también el pasado de la persona. Probablemente ha tenido algunos problemas, algunas experiencias. De repente, cuando era chica, ella expresaba sus emociones y alguien le dijo, no sé, un papá, una mamá o alguna pareja, no debes expresar tus emociones, tú debes callarte. ¿Me entiendes? O sea, es como que hay una castración, hay un sesgo, hay un cierre de pronto. Entonces, algunas experiencias de repente a ella han hecho que ella de repente no se lo permita, ¿no? Entonces, yo creo que es importante la empatía, la comprensión hacia la otra persona. No podemos forzar si la otra persona no puede expresar sus emociones, hay que respetarlo. Pero sí, yo creo, sí suma poder darle confianza, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Puedes contar conmigo cuando te sientas, yo te ofrezco un espacio seguro, un espacio de confiabilidad, de privacidad y que te puedas expresar tus emociones. Además, es importante, en todo caso, para la persona que se calla, ¿sí? Es importante que también reconozca el contener sus emociones. El no permitirse expresar sus emociones, lo que siente, no es saludable. O sea, piensen en las consecuencias también a sus vidas si están en el callarse. El callarse trae consecuencias para nuestras vidas. Entonces pensemos también en eso, ¿no? En las consecuencias de no poder expresar nuestras emociones. Entonces, y la persona que no se permite expresar sus emociones, ir, hablar, mostrar, lo que decíamos, ¿no? Hacer el pedido, los pedidos que necesitas hacer a la otra persona para tener una suerte de garantía, una cierta seguridad de que tú vas a tener un espacio tranquilo donde tú vas a poder expresar. Entonces, haz los pedidos que necesites hacer. Permítete expresar lo que sientes. Entonces, si tienes que hacerlo con una persona, ve a la persona que tú sientas más adecuada para hacerlo y hazle tu pedido. Pídele lo que tengas que pedirle, ¿no? Pídele seguridad, pídele respeto, pídele privacidad, ¿no? Pero también es un acto humano, es un acto que te va a liberar. La principal beneficiaria eres tú. El principal beneficiado es uno, cuando se permite expresar y descargar sus emociones, ¿no? Entonces pensemos siempre en las consecuencias para nuestra vida si no nos permitimos expresar lo que sentimos, ¿no? Así es, José. Buenísimo, Clever. Acá tenemos otra pregunta de Rubí. Rubí, ¿cómo estás? ¿Por qué algunas personas se expresan mejor escribiendo y no hablando? Bueno, esto es por práctica en realidad. Nosotros normalmente a lo que nos han estimulado en realidad en la escuela, Rubí, es siempre a escribir, a escribir, a escribir. Lamentablemente en los colegios no hay un curso, así como hay la matemática, el lenguaje, el inglés, la geografía, no hay un curso de oratoria, no hay un curso de esa habilidad que es tan importante para un ser humano, para un profesional o para cualquier persona, no necesariamente un profesional, para cualquier persona es vital poder expresar uno sus ideas. Y en ese interín algunos desarrollan un poco más la habilidad de escribir, ¿no? O sea, perfeccionan mucho la habilidad de escribir y descubren que les gusta y prefieren comunicarse por ahí. Obviamente no está mal tener el gusto superior por la escritura que por hablar, no hay nada de malo en eso. Lo único malo que yo diría, Rubí, es que si tú estás dejando, y esto sucedería para todos, ¿no? No podemos reemplazar escribir algo o escribir una carta o escribir vamos a decirlo así, un correo electrónico a una persona de un tema sensible, de un tema en el cual tú tienes que llegar a un acuerdo y necesitas escuchar y negociar, porque ya hemos dicho que la conversación y la escucha no solamente es la lectura de lo que te está diciendo con los labios, con palabras, sino es todo lo que la persona representa en ese momento. Y hay decisiones importantes que a veces uno
tiene que tomar con la otra persona, pero no van a ser posibles si es que yo solamente me limito a escribir. Ahora, si voy a mandarle un mensaje, un saludo, ¿cómo estás? Escribir es un canal correcto, ¿no? Porque es un canal de ida. Pero si tú quieres tener la retroalimentación, la ida y la vuelta, necesariamente hay que buscar y hay que generar el espacio, ¿no? Donde podamos estar cara a cara con las personas para poder dialogar y poder comprender qué es lo que está pasando con la otra persona, ¿no? Ayer tuvimos un live también donde hablábamos de cómo construir relaciones saludables. Y yo una de las cosas que decía y recordé que hay dos maneras de relacionarnos, una por amor y una por temor. Entonces, cuando nos relacionamos por amor, estamos relacionándonos basándonos en las emociones y en un contexto positivo con las personas, ¿no? Donde hay amabilidad, respeto, confianza, sinceridad. Pero lamentablemente muchas personas se están relacionando por temor, donde hay miedo, egoísmo, envidia, desconfianza, y así están manteniendo relaciones con las personas. Y qué peligroso si esas personas son las personas de tu familia, ¿no? Si tú eres su esposo, es tu esposa, son tus hijos, no puedes tener una relación basada en el temor, tienes que tener una relación basada en el amor, y para eso necesitamos abrirnos a las demás personas, confiar un poco más en nosotros. Nos pregunta Jesús, ¿qué hacer? Y esto te la doy a ti, Clever, ¿qué hacer cuando uno conversa con alguien y te dice solo sí o no? O sea, si tus respuestas son sí o no. ¿Qué hacer para buscarle, como dice el que vote más, que hable más? Invitarlo que converse igual que tú, que no sea tan cortante. No, claro, a ver, esto es algo un poco parecido a lo que, tomando un poco lo que tú comentabas, ¿no? A ver, somos seres diferentes, ¿no es cierto? Somos seres diferentes, tenemos diferentes formas de comunicarnos, diferentes formas de expresarnos, diferentes formas de ser. Entonces, eso tenemos que respetarlo, de plano, ¿no es cierto? O sea, habrá personas que tengan más facilidad para comunicarse, más expresivas, habrá personas menos expresivas, ¿no es cierto? De pronto, incluso hablan muy poco, muy cortante. Son formas y tenemos que respetarlas, ¿no? Ahora, efectivamente, ¿no? Ahí me parece que tendría un buen desafío a la persona que comunica y la otra persona le responde sí o no. De repente habría que examinar también cómo estás preguntando, ¿no? O sea, ¿qué tipo de conversación estás planteando tú? ¿No? Es importante, ¿ah? Es una danza. Entonces, si tú quieres que la persona te preste atención, tienes que capturar su atención, tienes que llamar su atención. Conecta con lo que le interesa a esa persona, por ejemplo. Si vas a hablar cosas tuyas, cosas que te gustan a ti, por ejemplo, que te interesan, probablemente de repente la persona realmente no tenga un interés y te responda por cumplir casi, ¿no? Y no. Entonces, la escucha implica conectarse con lo que le interesa a la otra persona. Entonces, si tú quieres que de repente la otra persona se exprese, yo diría, empieza primero por ti mismo, digamos, desarrollando más tus habilidades de repente el tipo de pregunta que haces, de repente verificar, de repente al que le interesa, ¿no? Oye, ¿de qué te gustaría que conversemos, no? De pronto, antes de lanzarte tú decirle, oye, amigo o amiga, ¿no? ¿De qué te gustaría que conversemos? ¿Qué te interesa? ¿De qué quieres hablar? ¿No? Como que provocarlo, picarlo un poquito, ¿no? ¿No es cierto? O sea, es una forma de alguna forma incentivarlo, de motivarlo, ¿no? Como digo, son diferentes formas de ser de cada persona. Entonces, acá lo que a nuestro alcance es lo que cada uno puede hacer, ¿no? Entonces, tratar de, o sea, no hay forma que no te puedas meter en la otra persona y ya que la persona hable más. Lo que sí está a tu alcance es lo que tú puedes entregar. Entonces, cierro con esto, José. Si no te gusta lo que recibes, cambia lo que entregas. Si no te gusta lo que recibes, cambia lo que estás entregando. Todo ahí pase, José. Muy sabio, Clever, esta última frase. Si no te gusta lo que recibes, mira lo que entregas. Qué buena, me gusta, lo tomo nota. Sí, yo estaba recordando un poquito cuando ibas explicando el reto que tiene la persona que está comunicando y la otra persona no recibe de repente la misma interacción, ¿no? Y es muy cortante. Bueno, hay una regla también que utilizamos mucho en facilitación, también en las sesiones de coaching y en las asesorías psicológicas. Hay un primer momento que se trabaja que es lo que llamamos nosotros el establecimiento de confianza. Ese establecimiento de confianza a veces pasa por hacer preguntas rompehielos, ¿no? O sea, preguntas abiertas, preguntas cotidianas o tocar temas, como dijo Clever, de interés de la otra persona.
¿no? O sea, por ejemplo, si lo ves vestido con camisa, ¿por qué tan elegante? ¿A dónde se va usted? ¿No? O si lo ves de repente con un reloj así de marca, oye, está bonito tu reloj, ¿no? ¿Y dónde lo compraste? ¿No? O sea, seamos observadores y busquemos romper el hielo con las personas para que se puedan abrir, ¿no? No todos están siempre con la misma disposición a dialogar y a conversar con nosotros. Eso va a ser así. Y hay otra regla de oro, ¿no? Para poder recibir confianza tengo que dar yo primero confianza. Tengo que abrirme yo para el otro. Oye, ¿sabes qué? Quiero contar algo que me ha pasado y la otra persona se va a decir, no está confiando en mí, vamos a confiar en él también, ¿no? Entonces es como que hay que dar para recibir, ¿no? Esa es una ley inclusive hasta bíblica, ¿no? Y aquí con esta pregunta terminamos, nos despedimos con esta ya, Joel nos pregunta la importancia de vocalizar bien. ¿Por qué pasa? Dice que uno pide que repita 2 o 3 veces y aún así no entiende por su mala vocalización o habla muy rápido, dice, pero de vergüenza uno dice, sí entendí. Ok, bueno, aquí lo que podría decirte, Joel, es que, bueno, sí, a mí me ha pasado que he encontrado personas que no vocalizan bien y me doy cuenta que me dicen, sí, ya entendí, pero no están entendiendo en realidad el mensaje que le estás dando, ¿no? De repente quieren caer bien, no quieren ser criticados o enjuiciados tan rápidamente, pero nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no? Y esto es parte del valor de escucharnos. Nosotros percibimos si la otra persona realmente nos está entendiendo. Y si yo noto en su lenguaje corporal que se está o avergonzando o me está tímidamente diciendo, sí te entendí, con una duda interna, y le digo, tranquilo, te vuelvo a explicar. Dime que no entendiste, yo te vuelvo a explicar. Y me siento a su lado, que sienta mi disposición para poder darle. A mí me interesa que esa persona me escuche y me entienda, porque si va a hacer algo, si es un tema de trabajo, con mucho más razón, ¿no? Me interesa que me entienda para que pueda hacer su trabajo como debe ser, ¿no? Y para eso es una de las cosas que dijo Clever, una de las reglas, verifica si te está escuchando el otro, ¿no? Haz una pregunta o por último, haz un resumen. Esto ayuda mucho, Joel, cuando tú estás de repente hablando y como que la comunicación fue un poco, no fue pues clara, hubieron ahí varias interrupciones o no pronunció bien, tú retroalimenta y dices, a ver, para terminar, lo que me dijiste entonces fue esto, ¿cierto? Y si la otra persona, sí, esa es, ok. Si no es, te va a decir, no, esa no es. Y él te va a volver a explicar, ok. Entonces ahí ayudas un poco para limpiar las dudas. Muy bien, muchísimas gracias a todos, señores, gracias a todos los participantes, gracias por sus preguntas. Este es un tema muy amplio en realidad. Con Clever tenemos un compromiso de poder traerles, si Dios quiere, semanalmente un tema distinto, complementario a este. Estamos empezando hoy día con el tema del valor de la escucha para construir relaciones positivas, saludables. Y nada, yo estoy bastante contento de esto. No sé, Clever, si tú quieres decir algo, despedirte, ¿dónde te pueden encontrar? Coméntanos acerca de tu fanpage, un poquito para que la gente te pueda ubicar. Gracias, José. Sí, bueno, antes de cerrar solamente con una pequeña última reflexión, ¿no? Recordemos que los seres humanos somos seres conversacionales, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que todo lo que hacemos, lo hacemos a través de las conversaciones. Entonces, ahí el desafío de ser mejores comunicadores, de escuchar mejor, ¿no? Como lo hablamos, de ir trabajando siempre en nuestra capacidad de escucha. Damos en cuenta de que lo que está a nuestro alcance es lo que cada uno puede hacer con su propia capacidad de escucha. O sea, no hay forma de que tú te puedas meter en la capacidad de escucha de otra persona. Lo que está a tu alcance es lo que tú puedas hacer con tu capacidad de escucha. Entonces, es fundamental y no caer en esto de que muchas veces pasa de que no, que los demás no me escuchan. No, él no me escucha. No, ese cargo. Es una corresponsabilidad siempre. Entonces, pregúntate tú si tú realmente estás escuchando a la otra persona. Entonces, el punto de partida es tomar conciencia de cómo estamos escuchando ahora. Primero es tomar conciencia, reconocer que necesitamos mejorar, que necesitamos aprender. Ese es el primer paso. Y el segundo, como lo hablamos ahora con José, es cómo desarrollarlo, cómo mejorarlo, cómo ir siendo mejores en nuestra escucha, ¿no? Entonces, es importante tener eso bien claro. Fundamentalmente eso, ¿no? Entonces, ahí está el desafío. Así que para todos los que
Todos siempre tenemos un desafío, ¿no? Hacer mejores preguntas, ir afinando cosas, ir escuchando, ir mejorando nuestra escucha, escuchar mejor las emociones, leer mejor el cuerpo, distinguir mejor los momentos, los contextos emocionales. Entonces, todos tenemos el poder de cambiar. Cambia quien quiere cambiar. Así que, adelante, ¿no? La invitación nuestra con José siempre va a ser protagonistas, ustedes tienen el poder, todos tenemos talento, todos tenemos fortalezas, luces en nuestras, ¿no? Propias nuestras, valores, así que usémoslo, ¿no? Con paciencia, ¿no? Es un proceso, ¿no? No nos demos con palo, aprendiendo, ¿sí? Pero ese es el importante. El primer punto de partida para el aprendizaje es reconocer que hay cosas que no te están funcionando, que no sabes, que no puedes manejar, que tienes una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para mejorar, ¿sí? Bueno, dicho esto, José, bueno, aprovechar para agradecer al público, ¿no? Muchas gracias por su participación, gracias a José también por esta posibilidad, ¿no? Es un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto que tenemos con él. Es un compromiso también, efectivamente, de poder compartir este oficio, porque es un oficio, el coaching es un oficio nuestro, nos apasiona, ¿eh? Entonces, esto es un compromiso que seguramente será, bueno, José lo hemos planteado, toda la semana vamos a ir poco a poco compartiendo con ustedes, sí, con mucha pasión, con mucho corazón, todo viene de adentro. El coaching viene, se hace del alma, se hace de las tripas, ¿sí? Así que desde ahí y con mucha humildad al servicio de ustedes, ¿eh? Puedo dejarles una referencia mía, me pueden visitar en mi fanpage, La Posada de los Aprendices, ¿sí? Donde vivimos para seguir mejorando, ¿sí? Lo pueden ubicar así, como La Posada de los Aprendices, o también como Clever Morante, pueden ubicar y ahí pueden ubicar mi página en Facebook. Es una página donde van a encontrar seguramente algunos contenidos, algunos escritos, ¿sí? Siempre buscando provocar reflexión, crear conciencia, bastante preguntas, ¿sí? Para que ustedes mismos encuentren sus propias respuestas, porque finalmente es eso. Cada uno debe encontrar su propia respuesta, ¿sí? Y las respuestas no están afuera, están adentro de cada uno. No se olviden de eso, ¿eh? Dicho eso, José, muchas gracias, ¿eh? Gracias por esta oportunidad y corazón para toda la gente, a todas las personas que están también apoyándonos, ¿no? Cortándonos, acompañándonos, ¿no? Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Aquí en el chat he ido dejando los lugares donde nos pueden encontrar. Del lado mío, bueno, están en mi fanpage en este momento. Si no le han dado like, me gusta o seguir, los invito a que lo hagan. Me pueden encontrar en mi sitio web, que lo puse en el chat, que es www.potenciatalento.com. Ahí me van a encontrar, van a poder conocer un poco más de lo que hago, los proyectos, otros videos, el canal de YouTube también está linkeado allí. Y por Instagram me encuentras como @joserojas.coach. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo muy pronto. Nos vemos. Gracias.